Saludos, buenas noches, licenciado Alcibiades. Recuerdo tener pendiente enviarle este video, cuando usted me dijo que era para sustentar la ausencia y la falta de participación en la exposición, creo que del lunes, donde usted me dijo que haga un análisis de los dos capítulos del libro. Voy a estar tratando el primer capítulo, que se considera como la ley del maestro, y el segundo es la ley de la educación. Estos artículos lo escribe, él se llama Howard Hendrick. Estuve analizando este contenido, muy buen contenido, y haciendo el análisis sobre estas leyes del maestro. Son como estrategias o métodos o reglas que se deben de poner en práctica para que el maestro pueda conseguir una mejor proyección o una enseñanza más eficiente con sus alumnos. Así como hay leyes constitucionales, así también la educación determina que hay leyes para que pueda tener un mejor fluido la información que va del maestro hacia el alumno. Y parte de lo que él sustenta en sus capítulos, en este capítulo, son varios puntos. Yo anoté muchos. Bueno, yo hice el análisis completo. Vamos a ver si puedo hacerlo en un tiempo prudente. Y es que él dice que el maestro debe de estar en un constante crecimiento. Crecimiento es invirtiendo tiempo a un aprendizaje propio, no simplemente conformándose con lo que ya conoce, sino que él debe de estar constantemente creciendo. Como maestro debe de comportarse como un estudiante. Él especifica: como un estudiante se apasiona por ir al otro día a la clase cuando está de la mano con esta enseñanza, así también el maestro cada momento debe de levantarse sabiendo que los tiempos son como un reto. Los tiempos presentan un reto ante el maestro, porque tal vez el mismo método de enseñanza de los años 90, eso agrego, tal vez no sea el mismo que para este tiempo, porque la condición cognitiva de cada alumno en los 90 estaba basada o dependía de un estado emocional un poquito más estable, y hoy por ciertos problemas, caos, infracciones la persona tiene una alta variación y también tiene un crecimiento o muy paulatino o a la vez muy espontáneo. El maestro debe de hacerse de estas herramientas necesarias, que son el conocer esta estructura de cada alumno. Más Hendrick dice: mientras vives, aprende; mientras aprendes, vives. Es como él argumenta este hecho de que cada día debemos de levantarnos y aprender un texto nuevo, aprender algo, conocer algo. Él dice: prefiero que mis estudiantes beban de una corriente de agua que de un charco que esté estancado. Y esto es lo que lleva al maestro cada día a querer aprender. La intención de no darle a un alumno una enseñanza que está posada, como un agua posada produce bacterias, produce microbios. Así también pasa con la enseñanza cuando un maestro no se capacita diariamente. Si usted quiere ministrar a otro, pídale a Dios que lo ministre a usted. También ese es uno de los puntos que él usa para argumentar este crecimiento del maestro. Y yo lo que entiendo que esto va muy, pero muy de la mano con la fe, porque nosotros recibimos el magisterio o esta oportunidad de formar parte de la enseñanza de la iglesia como un don, pero lo proyectamos y lo enseñamos por fe. ¿Por qué? Porque puedo recibirlo, aprender, pero el hacerme de las herramientas para que otros aprendan es tener fe en que otros también pueden recibir
esta enseñanza no por el método de imposición o de revelación divina, sino por este material o por esta sabiduría que Dios le entrega al hombre para mostrar a otros estos métodos. Y creo que es un acto de fe el usted enseñar a otro en cualquier área, en cualquier área. La búsqueda de maestro, el específico, uno de los puntos importantes en el artículo número 1 de la lección de la ley del maestro, y es cómo él ve cuando se hace una elección a un maestro en las iglesias, y ejemplifica una escena donde un señor llamado Pérez, en la primera escena es el superintendente de una escuela pública, y él está en una entrevista y va a recibir a una persona que va solicitando el puesto como maestra, y él le dice: mire, su perfil no califica para el puesto que tenemos disponible, porque necesitamos una persona por lo menos con 4 años de experiencia. Y luego en la otra escena el señor Pérez es el superintendente de escuela bíblica de una iglesia, y cuando necesitan colocar a un maestro, él se hace de una persona y le explica y le dice: mira, tú no tienes mucho tiempo, pero tú puedes aprender. Tú no tienes mucha experiencia, pero con el tiempo la puedes obtener. Y creo que Dios puede hacer todo el trabajo más hacia adelante, que lo único que tú necesitas es la intención. Entonces Hendrick dice que es una dolorosa opinión, trágicamente, el hacerlo de esta forma, y es parte de cómo lo hace la iglesia. Y él se pregunta que cómo para calificar a una persona como maestra de niños, para enseñarle a sumar 2 más 2, se requieren 4 años de experiencia, pero para enseñar las inescrutables verdades de Dios, estas verdades tan profundas, estas enseñanzas bíblicas, se estima que una persona puede hacerlo sin ningún tipo de experiencia de sabiduría. Me recuerda cuando Pedro tiene que hacer la elección de los 7 diáconos para enviarlo al repartimiento de las comidas para las viudas de los griegos, y él le solicita que estas personas estén llenas de sabiduría, del Espíritu Santo y de sabiduría, para esta sencilla misión. Y eso pasa con la enseñanza bíblica, y es que los maestros se están calificando tal vez por el tiempo que tienen en la iglesia, porque pueden manejar un versículo bíblico, y no por una preparación. Y esto es lo que nos ayuda, nos estimula a nosotros a prepararnos día a día. También él hace un caso donde él seleccionaría 3 cosas que él eliminaría de las iglesias, y son las siguientes. Y es cómo se hace la selección de un maestro, o cómo se hace el anuncio para la selección de un maestro. Y él dice que porque a veces la iglesia se muestra en necesidad de un maestro, y le dice al maestro: mira, necesitamos un maestro de escuela bíblica, tenemos mucho tiempo buscando un maestro, mas no lo encontramos. ¿Tú crees que tú puedes hacer? Él dice que él eliminaría este tipo de anuncios y enseñaría un método diferente de hacerle saber al maestro que puede capacitarse para dar clase, y no que lo estamos necesitando así como él se encuentra. Otra de las ideas para ese reclutamiento es: cambie de idea y enseñe. Uno de los anuncios que hace la iglesia: a fulano, pero mira, tú predicas, tú profetizas, tú evangelizas, tú haces, pero cambia de idea. ¿Qué tal si tú enseñas? Vamos a introducir tal enseñanza. Y viene el Ministerio de Educación, o sea, el superintendente, y toma a un evangelista y lo pone a dar la clase. Y algo también que él eliminaría es la opción de que los maestros, de que él ejemplifica esto y dice que un superintendente entra a una clase y ve a una persona que está al final de la clase y reprende al que está al final de la clase, al final de la fila, por un tema, por algo, y él dice que él eliminaría este comportamiento, porque ahora la enseñanza que él ha dejado es no sentarse en la última fila de la clase, no
La gente no captaría el consejo, la gente no captaría ninguna cuestión, sino el no sentarse allí, porque allí fue que reprendieron a esa persona. Sucesivamente. Esos son 3 puntos que él eliminaría. Aquí tengo la realización de cambios. Muy importante, la realización de cambios. La enseñanza eficaz viene de una persona cambiada. Y es que nosotros debemos como maestros cada día mostrar cambio, esperanza, estímulo basado en esperanza, de que se puede cambiar porque ya yo cambié. Es una forma de tener una enseñanza o una parte bien amplia de la enseñanza ya ganada, cuando usted le muestra al alumno que puede y debe poner atención a un maestro que ya cambió, que modela cambio. Esto es lo que él se enfatiza en enseñar. Y él dice que los maestros no deben de encerrarse en el viejo refrán que dice que el perro viejo no aprende los trucos nuevos. Y por eso basamos el primer punto sobre la ley del maestro, de que el maestro debe de aprender diariamente y no estancarse. Porque si aprendes, cambias. Y él dice que una de las formas más eficientes para generar un cambio es alterando el orden de los hábitos. Eso especifica. Personas satisfechas son adultos que han dejado de aprender. Ok, él dice, especifica que este tipo de personas que diariamente se dispone a cambiar a través del aprendizaje que está obteniendo, son las personas que se notan más satisfechas de la vida. Sí, más satisfecha de la vida. Una persona que diariamente, y hace unos ejemplos ahí. Él hace un ejemplo de una amiga de él que se murió hace como 86 años. Tenía como 86 años. Y él dice que la última vez que él la vio, estaban en una fiesta, estaban un poquito aburridos, y ella decidió cambiar el rumbo de la conversación y le preguntó a él rápidamente: fulano, ¿cómo tú estás? Tengo mucho tiempo que no hablamos. ¿Cuáles fueron los últimos 4 libros que tú has leído? Y de una vez cambió el rumbo de la conversación. Y ella lo hizo porque ella desea siempre estar teniendo conversaciones que le inciten al aprendizaje, y esto le trae una satisfacción de vida. Cuando tú le muestras eso a un alumno, el alumno se siente más motivado. Dice que esta mujer, cuando murió, su hija ella murió en la casa de su hija, y ella encontró un documento que decía las 10 primeras metas. No, ella escribió las metas para los 10 próximos años. Vamos, el de 80 y pico de años planificándose. Bueno, vamos a ir un poquito más breve, falta terminar el crecimiento en una vista panorámica. Hablamos de este crecimiento, que lo que hace que tú te conviertas como un alumno tiene que ver con ese comportamiento que tienes cuando tú aprendes. Así como el alumno nuevo convertido, él dice, él tiene una cualidad que es que aprende y automáticamente va a su entorno laboral o en su casa y practica lo que aprendió. También el maestro debe de hacerlo así. Habla sobre un crecimiento en todas las áreas. Esta parte me encantó porque habla sobre el área intelectual, física, social y emocional, y dice que no debemos enfatizar tanto en una sola que descuidemos las otras. Que si usted es un buen maestro, eso estoy yo hablando, es normal que usted también sea un buen esposo, usted sea un buen amigo, usted sea un buen cristiano, usted sea un bueno en todas sus áreas, y no descuidarla. Y eso también lo vemos en algunas iglesias donde la persona nada más tiene salida cuando le ponen el micrófono en la mano para predicar. Pero si tiene que hacer una presentación o ser como anfitrión en una boda, o tiene que hablar en un cementerio, o tiene que orar en un velorio, la persona no sabe articular el mensaje porque él simplemente sabe manejar la homilética para predicar. Amén. Bueno, otro punto, sus dimensiones intelectuales, ya lo hablé. Yo hice ese resumen. Dimensiones físicas, dimensiones sociales, cómo debe de comportarse. Bueno, vamos a pasar al segundo, que es la ley de la educación, la página 41. Ley de la educación. Él empieza diciendo una teoría de Platón, que dice que lo que en un país se honra, allí se cultiva, dando a entender que el alumno, cuando encuentra una zona confortable de aprendizaje,
allí él se sienta, pero tiene que encontrarle en el maestro. Donde cuando el alumno encuentra esta satisfacción, esta motivación por el maestro, allí se siembra y decide aprender. Y que no hay algo más bonito que un alumno cuando se enfoca, va cada día de las enseñanzas, va al otro día de la escuela bíblica cuestionando, tal vez preguntando, y él, en base a este comportamiento del alumno, da un sinnúmero de reglas. En el primer capítulo se refiere al maestro, en este al que recibe la enseñanza. Por ejemplo, él empieza hablando de la atención, y la atención, él habla, y aquí cita a Abraham Maslow, que también lo tuvimos en una materia, habla sobre los 4 niveles de aprendizaje, en este caso, y él especifica que son la incompetencia inconsciente, la incompetencia consciente, la competencia consciente y la competencia inconsciente. Y se basan en lo siguiente, voy a hacer un breve resumen. La incompetencia inconsciente es cuando usted no sabe, usted llega a un lugar, se encuentra en un panorama y usted no puede hacer nada porque usted no sabe. Esa acción y su necesidad de aprender lo lleva a un segundo nivel, el cual se le conoce como la incompetencia consciente, que es donde usted sabe que no sabe nada. Entonces usted desea aprender. En ese estado, si quiere verdaderamente aprender, pasa al tercer nivel de aprendizaje, que se le reconoce como la competencia consciente. Ahora usted aprende a hacer algo y lo está haciendo de manera consciente, y son sus primeros meses, y él lo ejemplifica como cuando vamos a conducir, que usted se dura un periodo un poquito largo conduciendo, analizando cada gesto que usted hace en el conducir, hasta que lo aprende tanto que ya cuando usted se monta en el vehículo, prende, pone el cambio, avanza y la marcha sin tener que estar consciente de lo que está haciendo, y puede usar su mente para articular otro pensamiento. Este nivel de aprendizaje, él hace mucho énfasis en este capítulo 2 a que nosotros debemos de introducirlo en la clase desde que empezamos, a todas las personas sin excepciones, porque él dice que este es el principal principio de la enseñanza, y es llegar a este primer paso, que es la atención, hacerle entender al oyente que ha llegado a un área donde no sabe, debe aprender, él aprende y luego practica de manera inconsciente, porque va a ser parte de su vida lo que aprendió. El arte de la enseñanza, la dificultad de aprender, está en lograr, aquí lo puse, que las personas se coloquen a sí mismas al principio de dicho ciclo. Ellos mismos, cuando ellos lleguen, usted muestra con ciertos argumentos de evaluación que usted debe de entrar en este ciclo. Él se planta 3 metas básicas. Aquí la puse, la voy a leer, no la voy a desarrollar, que son: la primera, enseñar a la persona a pensar, enseñar a la persona a aprender, enseñar a las personas a trabajar. Esas son metas que él dice que debe tener el maestro, que son objetivos para los alumnos. Habilidades básicas: leer, escribir, escuchar y hablar. Él dice que son muy necesarias para este tiempo, ya que la tecnología ha embotado el entendimiento, ha embotado la capacidad de habilidades básicas, y nosotros y esto lo que hace es que hace obsoleto el cerebro, y ya no podemos expresarnos, escribir, escuchar y hablar. Yo le decía a mi esposa, yo tengo deficiencia con la gramática, por ejemplo con la escritura, porque aún hay cosas que yo no sé cómo acentuarla, pero yo puedo leer perfectamente. Pero esa parte, yo le estoy diciendo a ella, me gustaría hacer un curso de gramática, de corrección de gramática, porque yo me gustaría hacerlo, pero es necesario que para este tiempo la persona aprenda a leer, porque el no saber leer es lo que no le permite a la persona tener una interpretación, o sea, correcta del texto, porque no puede respetar algunos puntos de la gramática que representan bastante a esa interpretación del texto. Y por ejemplo, escuchar, yo soy bastante dócil y flexible para escuchar a la persona y para hablar, pero tengo el déficit con el tema de la escritura, pero me quiero educar con respecto a esto. También él dice el fundamento llamado fracaso. También él habla sobre este punto, sobre el fracaso, y dice que es parte esencial del aprendizaje, donde el maestro tiene que también enseñar o ayudar al alumno a entender que el fracaso presenta o forma parte del aprendizaje eficiente de cualquier maestro.
Y nada, también veo que el último punto yo puse aquí, sin volver atrás. Él se basaba en sin volver atrás, ya cerrando para terminar, en que una vez una persona adquiere el entendimiento más en la palabra, puede ser que algún conocimiento usted lo aprenda y pueda que, pero el conocimiento de la palabra y el uso constante de ella, es muy difícil que el hombre se desligue, el cerebro se desligue de este conocimiento. Él dice que una vez usted aprendió y ya se montó en el carril del aprendizaje, ya usted no quiere detenerse. Y nada, ese es mi artículo, 20 minutos, 34 segundos. Espero usted pueda lograr hacer una evaluación sobre esto y nada, me encantó bastante los argumentos de Oslo Hendrik. Bye.